Ester. La historia de Ester comienza en el gran imperio persa. En aquel tiempo, muchos judíos vivían lejos de Jerusalén, dispersos entre naciones extranjeras después del exilio. Aunque estaban lejos de su tierra, seguían siendo parte del pueblo escogido por Dios, y su historia aún no había terminado. En la ciudad de Susa, capital del imperio, vivía una joven judía llamada Ester. Su nombre hebreo era Hadasa. Era huérfana y había sido criada por su primo Mardoqueo, un hombre justo, prudente y fiel a sus raíces. Mardoqueo la cuidó como si fuera su propia hija, enseñándole a vivir con sabiduría en medio de un mundo que no siempre comprendía ni respetaba la fe del pueblo judío. Ester era una joven de gran belleza, pero su valor no estaba solo en su apariencia. Había en ella una nobleza silenciosa, una humildad profunda y una fuerza que todavía no había sido puesta a prueba. En aquel momento, ni ella ni Mardoqueo podían imaginar que Dios estaba preparando su vida para un propósito mucho mayor. El rey Asuero gobernaba Persia con gran poder y riqueza. En una ocasión, después de una serie de banquetes y celebraciones, la reina Vasti cayó en desgracia ante el rey y fue apartada de su posición. Entonces se inició una búsqueda por todo el imperio para encontrar una nueva reina. Muchas jóvenes fueron llevadas al palacio, y entre ellas estaba Ester. Mardoqueo le aconsejó que no revelara todavía que era judía. Ester obedeció con prudencia. En el palacio, fue tratada con cuidado y preparada durante largo tiempo, como era costumbre en la corte persa. Aunque estaba en un lugar extraño, rodeada de lujos, normas y peligros, Ester no perdió la sencillez ni la discreción que la caracterizaban. Cuando llegó el momento de presentarse ante el rey, Ester halló gracia ante sus ojos. El rey la escogió por encima de todas las demás jóvenes y la coronó como reina de Persia. Así, una muchacha judía, huérfana y aparentemente insignificante para los grandes poderes del mundo, llegó a ocupar un lugar de enorme influencia en el palacio real. Mientras Ester vivía en el palacio, Mardoqueo permanecía cerca de la puerta real. Desde allí seguía pendiente de ella y observaba lo que ocurría en la ciudad. En una ocasión descubrió una conspiración contra el rey. Mardoqueo informó del peligro, el complot fue detenido y el hecho quedó escrito en las crónicas del reino. Sin embargo, en aquel momento no recibió recompensa. Tiempo después apareció en la corte un hombre llamado Amán. Era poderoso, orgulloso y ambicioso. El rey lo elevó por encima de otros príncipes, y todos debían mostrarle honor. Pero Mardoqueo no se inclinaba ante él de la manera que Amán deseaba. Aquello llenó el corazón de Amán de ira, y su orgullo herido se convirtió en odio. Al descubrir que Mardoqueo era judío, Amán no quiso destruir solo a un hombre. Su maldad creció hasta desear la destrucción de todo el pueblo judío en el imperio. Con astucia, convenció al rey que, sin comprender del todo la gravedad de lo que estaba aprobando, permitió que Amán emitiera un decreto terrible. En un día señalado, todos los judíos del imperio serían exterminados. La noticia cayó como una sombra sobre el pueblo judío. Hubo luto, ayuno, dolor y temor. Familias enteras comprendieron que su vida estaba en peligro. El decreto llevaba el sello del rey y en Persia una orden real no podía revocarse fácilmente. La situación parecía imposible. Mardoqueo se vistió de luto y se acercó al palacio. Cuando Ester supo de su dolor, buscó entender lo que ocurría. Entonces Mardoqueo le hizo llegar la verdad. Su pueblo estaba condenado y quizá ella había llegado al reino precisamente para aquel momento. Ester comprendió que intervenir no era sencillo. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado, ni siquiera la reina, salvo que el rey extendiera su favor. Hacerlo podía costarle la vida. Pero también comprendió que guardar silencio no la salvaría necesariamente. La corona no era un refugio si Dios la estaba llamando a actuar. Entonces Ester tomó una decisión valiente. Pidió que los judíos de Susa ayunaran por ella durante 3 días. Ella también ayunaría. No actuó desde la impulsividad, sino desde la preparación, la humildad y la dependencia de Dios. Su valentía no nació de sentirse invencible, sino de saber que había llegado el momento de arriesgarlo todo por su pueblo. Al tercer día, Ester se vistió con sus ropas reales y se presentó ante el rey. Aquel instante debió de ser uno de los más tensos de su vida.
Dio un paso que podía terminar en muerte o abrir una puerta de salvación. El rey la recibió con favor, y Ester no reveló inmediatamente su petición. Con sabiduría, preparó el momento adecuado e invitó al rey y a Amán a un banquete. Amán salió de aquel banquete lleno de orgullo. Se sentía honrado por estar junto al rey y la reina. Pero al ver a Mardoqueo, su corazón volvió a llenarse de odio. Aconsejado por los suyos, mandó preparar una horca para Mardoqueo. Su plan era pedir al rey permiso para matarlo. Parecía que la maldad estaba a punto de triunfar. Pero aquella misma noche ocurrió algo decisivo. El rey no pudo dormir y mandó leer las crónicas del reino. Allí apareció escrito el acto de Mardoqueo, cuando había descubierto la conspiración contra el rey. Entonces el rey preguntó qué recompensa había recibido aquel hombre, y se descubrió que no había recibido ninguna. Justo en ese momento, Amán llegó al palacio con intención de pedir la muerte de Mardoqueo. Pero antes de que pudiera hacerlo, el rey le pidió consejos sobre cómo honrar a un hombre a quien el rey deseaba engrandecer. Amán, creyendo que se trataba del mismo, propuso un honor público y solemne. Entonces recibió la orden de hacer todo eso por Mardoqueo. La humillación de Amán fue profunda. El hombre que quería destruir a Mardoqueo tuvo que honrarlo públicamente. Aquello mostraba que la soberbia puede levantarse muy alto, pero Dios puede derribarla en un instante. Lo que parecía olvidado en las crónicas del reino fue recordado justo en el momento necesario. Después llegó el segundo banquete. Allí Ester reveló finalmente su petición. Expuso que ella y su pueblo habían sido vendidos para ser destruidos. El rey quiso saber quién había planeado tal maldad, y Ester señaló a Amán. Entonces todo cambió. El favorito del rey quedó descubierto como enemigo de la reina y de su pueblo. Amán, que había preparado una horca para Mardoqueo, terminó cayendo en su propia trampa. Su orgullo, su odio y su ambición se volvieron contra él. El mal que había planeado para otros regresó sobre su propia cabeza. Sin embargo, todavía quedaba un problema. El decreto contra los judíos no podía simplemente borrarse. Entonces se permitió que Mardoqueo, ahora elevado a una posición de autoridad, escribiera un nuevo decreto en nombre del rey. Los judíos recibirían permiso para defenderse de sus enemigos en el día señalado. Cuando llegó aquel día, el pueblo judío fue librado. Los enemigos que esperaban destruirlos fueron vencidos. El llanto se transformó en alegría, el temor en descanso y la amenaza de muerte en celebración. A partir de entonces, los judíos establecieron la fiesta de Purim, para recordar cómo Dios los había salvado de la destrucción. Esto enseña que Dios no siempre actúa de manera visible o espectacular. A veces obra en silencio, preparando personas y abriendo puertas en el momento exacto. Aunque no se le nombre, Él sigue estando presente. Aunque parezca que el mal avanza, Dios no pierde el control. Para los cristianos, la historia de Ester recuerda que la providencia de Dios sostiene a su pueblo incluso en medio del peligro. Cada creyente puede entender que su vida, su lugar, sus dones y sus circunstancias pueden servir para algo más grande que sus propios planes. La enseñanza principal de esta historia es que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en hacer lo correcto aunque el miedo esté presente. También enseña que el orgullo destruye, la soberbia siempre promete grandeza, pero termina cegando el alma. Mardoqueo representa la fidelidad silenciosa. No tenía corona y no vivía entre lujos, pero su firmeza y su sabiduría fueron esenciales para la salvación del pueblo. A veces Dios usa a personas que no ocupan los lugares más visibles, pero cuya fidelidad sostiene grandes acontecimientos. Ester representa a quienes descubren que su vida tiene un propósito. Tal vez Dios ha colocado a cada persona en su familia, en su trabajo, en su comunidad o en su tiempo para ser luz, ayuda y testimonio justo cuando más se necesita. La parábola que se puede sacar de esta historia es la de una lámpara colocada en una habitación oscura. Esta no elige la oscuridad que la rodea, pero sí puede cumplir su propósito cuando llega la noche. Ester fue esa lámpara. No brilló por imponer fuerza, sino por actuar con fe, prudencia y valentía. Así termina la historia de Ester, una joven huérfana convertida en reina, un pueblo condenado convertido en pueblo liberado,
un enemigo orgulloso derrotado por sus propios planes y una nación entera recordando que Dios puede salvar incluso cuando parece estar en silencio. Y recuerda que, cuando Dios prepara a alguien para un propósito, ni el poder de los reyes, ni la maldad de los hombres, ni el miedo del corazón pueden impedir que su voluntad se cumpla.